El sodio es el principal, las cosas que se convierten. Entonces, el agua en el cuerpo, como hemos avanzado, van avanzando en el segundo hito, se distribuye, y lo vamos a ver de nuevo, en el agua corporal total. Y el agua corporal total está dividido: un tercio en el líquido extracelular, 2 tercios en el líquido intracelular. Llamamos líquido intracelular a lo que está dentro de las células plasmáticas, y el principal ion en el líquido extracelular es el sodio. El valor normal del sodio, eso ya tenemos que ir incorporando datos, porque se lo tienen que saber de memoria, que se van a manejar cuando vean pacientes. El valor normal del sodio en la sangre, por ejemplo, el sodio plasmático, es de 135 a 145 mil equivalentes por litro. Ese es el valor normal. Debajo de ese valor se llama hiponatremia. Encima del valor se llama hipernatremia. Y ambos están relacionados con el agua, o sea, el sodio y el agua son yuntas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una yunta? Amigo. La cosa, yunta, cosa. ¿Quién sabe? Junior. No. O sea, un ternero cuando crece se vuelve toro, hasta que, ¿para qué sirve? Para lidiar, ¿no? Para estar en la plaza de toros y pelear con el torero, o para producir muchos más animales como animal de reproducción. Pero lo que se hace para que trabaje en el campo es castrarlo, y cambia de nombre, se llama buey. El buey es muy fuerte y es muy dócil, ¿está bien? Entonces a eso se une 2 bueyes para jalar el arado con una madera. Esa madera que une los 2 bueyes se llama yunta. De ahí viene el nombre. Cuando tienes un amigo que es muy cercano, dices, este es mi yunta. ¿Está bien? Entonces, el origen de las palabras es una cosa fascinante, digamos, de la forma en la que hablamos, de dónde sale cada palabra, por qué decimos una cosa. Muy interesante. Pero bueno, el agua y el sodio son yuntas, o sea, no pueden andar separados, como los 2 bueyes están amarrados por sus cuernos a ese pedazo de madera para trabajar en el cuerpo, para mantener la cantidad de agua, el equilibrio del agua, así como hemos distribuido, tienen que estar juntos. Cuando hay alteraciones, entonces se separan. Eso quiere decir que, no quiere decir que, entonces si el agua en el cuerpo sube, o sea, el agua que me interesa a mí es el agua que está dentro de los vasos sanguíneos. Dentro del vaso sanguíneo se llama volemia. Entonces, ¿qué es la volemia? ¿No? Es la cantidad de agua que hay dentro de los vasos sanguíneos. Ahora el agua no está suelta, ¿no? En el agua está disuelto todo lo que forma parte de la sangre, pero eso que está disuelto ahí se llama, cambia de nombre, se llama plasma. Los nombres tenemos que tener en nuestra cabeza. La sangre es la conjunción del plasma y de los glóbulos, de las células. 3 grupos celulares: eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Eso, células, más plasma, entonces es sangre.
Si el plasma se queda sin factores de coagulación, cambia de nombre, se llama suero. Entonces, cuando escuchen, entonces, el nombre de la solución parenteral que le colocan al paciente, ¿no es cierto?, que la gente le llama suero, tiene que salir de sus bocas, de sus cabezas. Eso no es el suero. Ya sabemos ahorita que es el suero. Esto es una solución parenteral. Se llamará solución fisiológica, rinse normal, rinse lactato, lo que sea, pero no es suero. Ya, ok. Entonces, le sigo quitando cosas. Y entonces, la cantidad de agua, ¿no?, que está dentro de la sangre, a la sangre yo le he quitado primero factores, le he quitado células, se ha vuelto plasma. Le he quitado factores de coagulación, se ha vuelto suero. Le he quitado todos los solutos que ha quedado, el solvente, que es el agua. Entonces, ese agua que queda en el plasma se llama hipolemia. ¿Está bien? Ya. Entonces, estos van juntos. Entonces, yo normalmente tengo lo normal que es isonatremia euvolemia. Eso es lo normal. Nunca se dice. No existe, no van a encontrar el libro, no van a encontrar en ningún lado, porque es normal, no se menciona. En ningún libro van a encontrar esto ni de fisiología. Entonces, isonatremia, pues el valor normal, euvolémica, el valor normal de agua. ¿Bien? Cuando se separan, entonces aparecen enfermedades. Hiponatremia, y la hiponatremia puede ser isovolémica, hipervolémica o hipovolémica. Y la hipernatremia lo mismo, puede ser hipervolémica, isovolémica, hipovolémica. Ya, ¿cuándo me voy a fregar con eso? El próximo año, cuando pasen la fisiopatología, ahí vamos a ir. Difícil ya. Ahorita volveremos a lo fácil. Ahí ya la vida se va a complicar muchísimo. Pero para poder entender eso, por eso tienen que entender esta clase que tiene que ver con cómo se maneja el sodio en el cuerpo. Entonces, habíamos hablado de compartimentos. Entonces, aquí el resumen de lo que le he dicho. Vamos a hablar de una persona que pesa 70 kilos. ¿Ya? Entonces, de los 70 kilos, ¿no?, yo saco el agua corporal total. Entonces, el agua corporal total, o sea, cuando yo era niño, había un dibujito animado que era el Pato Lucas. El Pato Lucas se encuentra con el marciano Marvin y el marciano Marvin saca una pistolita y le dispara al Pato Lucas. Y se evapora el Pato Lucas y solo queda un poco de ceniza y un pico. Si tuviéramos la pistola del Marvin y le tirábamos a una paciente de 70 kilos, entonces, ¿qué pasaría? Se evaporarían 42 de esos kilos, que corresponde al 60%. Y el 40% solo quedaría cenizas. ¿Ok? O sea, 28 kilos de ceniza. Cuando cremen a un familiar y les entreguen una hornita así, de 500 gramos, les van a preguntar, ¿y los otros 27.5 kilos dónde están? Entonces, bueno, nadie te entrega pues, un saquillo así de 27 kilos de familiar para que te llegue. Es simbólico, ¿no?, para que se empiecen a desmitificar de cosas. Ok, entonces habíamos tenido agua en nuestro es 0,6 multiplicado por el peso. Esa es la cantidad en litros. O sea, esto da el resultado en litros. Entonces, resulta que el agua corporal total son 42 litros para 70 kilos. De esos, 2/3 dentro de la célula, o sea, 25 litros. Entonces, ahí el ion principal es el potasio, 120
principal dentro de la célula, el potasio. Fuera de la célula, entonces queda el resto. El resto, ¿no es cierto?, de los 42 litros. O sea, vamos a hacer otra vez el cálculo. No sé, ¿qué número de fórmula es esta? 12, 11. Y después viene el agua. Por lo tanto, el agua corporal total es igual a la suma de el líquido extracelular más el líquido intracelular, donde el líquido intracelular es igual a 0,4 multiplicado por el peso y el líquido intracelular extracelular es igual a 0,2 multiplicado por el peso. No sé qué fórmula. ¿Qué número es? 13, 11, 15, 16. Ok, entonces, si nosotros multiplicamos por esos 70 kilos 0,6, resulta que son 42 litros. Y el líquido intracelular 0,4 por 70 kilos son 28 litros. Aquí está mal hecho el cálculo. 28 litros intracelular. Y el extracelular, ¿no es cierto?, serían 14 litros, y quedaría afuera. Entonces, de este líquido fuera, ¿no es cierto?, fuera, el líquido extracelular está distribuido en el líquido extracelular, el principal ion es el sodio, ¿está bien? Y ese líquido se distribuye en el plasma y el intersticio, ¿está bien? Entonces, plasma e intersticio. Y el plasma, el plasma sanguíneo, habíamos hablado que el agua estaba ahí dentro, y el líquido intersticial es el líquido que se encuentra en todo el tejido conectivo que sostiene a las células. Entonces, el endotelio capilar es un endotelio que tiene uniones laxas, que tiene poros y que permite la salida del líquido para bañar a las células y poder llevar oxígeno y nutrientes. Para que esto se mantenga así, la concentración de sodio tiene que ser de 135 a 145. Entonces, la función del riñón es mantener la cantidad de líquido extracelular a través de regular la cantidad de sodio en el cuerpo. Entonces, hace unos años, aquí cerca en el Puente de las Américas, saliendo del Puente de las Américas, había un museo egipcio. Habían había una esfinge en la puerta, y adentro, o sea, era un raro museo egipcio porque solo habían niñas huérfanas ahí adentro. Y uno se daba cuenta que estaban huérfanas porque no tenían nada de ropa. Sí, eran muy pobres las chicas ahí adentro. Y los días, especialmente los viernes a la noche, pero habitualmente, digamos, los hombres caritativos iban en las noches a ese museo egipcio y les ponían plata en la ropa interior a las chicas sin ropa, supongo que para que se compren ropa. ¿Bien? Sí, Katana se llama el museo egipcio. Está cerrado lo de Ruggiero, tiene toda una historia, hay un libro sobre qué pasó ahí. Pero bueno, un día lo leerán, un día se enterarán. Pero lo interesante era que cuando un tipo llegaba con mucho dinero, entonces las chicas esas de ahí del Katana se venían. Entonces, ¿de dónde viene el sodio que nosotros tenemos en el cuerpo? Viene a partir de lo que nosotros ingerimos de los alimentos. Y el sodio entonces viene de la dieta, más o menos 120 milimoles por día ingerimos, y se elimina de las heces entre 5 y 10 milimoles. Entonces, ese sodio que es absorbido, total, digamos, neto, absorbemos como 110 milimoles al día,
Entonces, ¿por dónde se pierde? Primero forma parte del líquido extracelular. Ya hemos visto, líquido extracelular es lo que está dentro de los vasos sanguíneos más lo que está en el intersticio. Todo eso es líquido extracelular. Entonces, una parte lo sudamos, ¿sí? Se secreta a través de las glándulas sudoríparas porque el sudor tiene agua y tiene sodio. Otra segunda parte se interrelaciona con el líquido intracelular, pero para pasar al líquido intracelular se necesitan canales específicos para que ingrese el sodio. Y en eso hay diferentes tipos de canales. Hay canales automáticos, hay canales voltaje dependientes y hay bombas intercambiadoras de sodio con otras cosas y proteínas transportadoras en las que se pasan otras sustancias junto con el sodio. Entonces, que el sodio ingrese al intracelular no es una situación que sea libre. Y luego el riñón filtra. Como habíamos visto, pues al riñón le llegaban, habíamos visto que le llegan 1 litro de sangre. Del litro de sangre son 600 ml de plasma. Cada minuto de los 600 ml de plasma habíamos visto que se filtran 125 ml minutos de ese plasma y que al final eso correspondía a que cada día como 180 litros se filtren de plasma y eso terminaba solamente formándose 1 a 2 litros de orina. O sea, en los riñones se filtran 25.000 milimoles por día de sodio, pero solo se pierde en la orina 100 milimoles. O sea, la cantidad de pérdida de sodio es muy pequeña. De ahí surge lo que se llama fracción excretada de sodio. La fracción excretada de sodio es igual al sodio urinario multiplicado por la creatinina plasmática sobre el sodio plasmático multiplicado por la creatinina urinaria, todo esto por 100. Es nuestra fórmula 16. Entonces el valor normal es menos del 1%. O sea, para que quede una idea de todo esto, de la cantidad de sodio que se filtra, al final de cuentas, cuánto tiro es menos del 1%. Entonces, cuando hablamos de balance en el cuerpo, en el caso de líquidos y electrolitos, vamos a utilizar nombres como positivo, negativo y neutro. ¿A qué le llamo yo balance neutro? Quiere decir, la ingesta y la pérdida de sodio es igualita. ¿Sí? Y eso es lo que se necesita, que el balance sea neutro. Pero si yo ingiero una gran cantidad de sodio, por ejemplo, cuando me como unas papas fritas, entonces termino teniendo un balance positivo de sodio, porque ingiero más de lo que elimino, y el cuerpo lo que tiene que hacer es eso que está de más, eliminar. O puedo tener un balance negativo, quiere decir, tengo una dieta hiposódica, no como sodio, y elimino más sodio del que consumo. Si aparecen estos problemas, que yo tenga balances negativos o positivos, se van a reflejar aquí. Si yo tengo un balance positivo de sodio, voy a desarrollar hipernatremia. Y si tengo un balance negativo de sodio, voy a desarrollar hiponatremia. Pero la idea es que el balance de sodio sea neutro. Bien, entonces, el sodio, ¿qué pasa con el sodio en la nefrona? El sodio se filtra, sí. Se reabsorbe, ya vamos a ver dónde, no se secreta. Y lo que no se reabsorbe, obviamente, se excreta. Entonces, la cantidad de sodio que se filtra se llama carga filtrada de sodio. La cantidad de sodio que se absorbe se llama carga de reabsorción de sodio. Y la cantidad de sodio que se excreta se llama carga excretada de sodio. Pero de esto, lo que a mí me sirve es la fracción excretada de sodio. Clínicamente, esto calculamos. ¿Cuándo calculamos? Cuando el paciente tiene insuficiencia renal. Entonces, cuando el riñón no funciona. Para saber
por qué no funciona, qué es lo que no está funcionando. ¿Y el sodio por qué me sirve? Porque yo había dicho que el sodio en la nefrona se absorbe y la nefrona está compuesta por los túbulos contorneados y los túbulos tienen células tubulares que absorben el sodio. Ahorita vamos a ver qué células son las que absorben. Pero si ocurre un fenómeno que se llama necrosis tubular aguda, quiere decir todas estas células se han muerto, entonces obviamente no absorben sodio. Si no absorbe sodio, la cantidad filtrada de sodio se va a ir pues en el orina y va a aumentar la cantidad excretada de sodio y la fracción excretada de sodio va a ser más del 1%. Entonces una forma de diagnosticar, porque yo no puedo ver, ahorita de ninguno de ustedes puedo ver cómo están sus células tubulares renales. ¿Está bien? Y no hay un examen, ecografía, tomografía que me permita ver si está muertos los túbulos. Entonces la única manera es colectar la orina de 24 horas y en esa orina medir creatinina y medir sodio y sacar de la sangre del paciente sodio y creatinina de la sangre y calcular la fracción excretada de sodio. Y si es más del 1%, yo sé que la célula tubular renal está muerta. ¿Se entiende? Así vamos a estar en la química. Ok, ¿dónde se reabsorbe el sodio? En el túbulo contorneado proximal, 67%. En la rama gruesa ascendente del asa de Henle, 25%. En el túbulo colector y en el túbulo de conexión, aproximadamente el 5%. Y en el túbulo contorneal distal y en el túbulo de conexión, el 5%. Y en el túbulo colector, solo el 3%. Y como han visto, menos del 1% se pierde en el orina. Ok, si vemos números, entonces se filtra el 100%, ¿sí? Más o menos se reabsorbe 17.000 milimoles al día, o sea, 67% de la carga filtrada en el túbulo contorneal proximal. En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, 6.400 milimoles al día, como el 25% de la carga filtrada. En el túbulo contorneal distal y en el túbulo de conexión, más o menos 1.300 milimoles al día, como 5% de la carga filtrada. Y en el túbulo colector, como 700 milimoles al día, y eso quiere decir 3% de la carga filtrada. Eliminándose en el orín el 100 milimoles por día, menos del 1% de la carga filtrada. Muy bien, entonces nosotros tenemos, ustedes conocen muy bien que primero viene lo van a avanzar histología, viene primero la arteriola aferente, luego viene el ovillo glomerular, que es el capilar glomerular, de ahí sale la arteriola eferente y luego nacen los vasos rectos. A partir de los vasos rectos aparecen los capilares peritubulares. Entonces, lo que ocurre ahí es que la presión hidrostática, tanto en la arteriola aferente, eferente, es alta, pero es más alta que la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Entonces, por lo tanto, hay filtración. A nivel del capilar peritubular, la presión hidrostática es bajita, de manera que la presión que se encuentra en el túbulo, ¿no es cierto?, es menor a la presión que ejerce la presión hidrostática del capilar peritubular. Entonces, eso va a hacer que la reabsorción del sodio sea más lenta. Mientras más alta sea la presión del capilar peritubular, menor va a ser la capacidad de reabsorción de sodio, si la presión hidrostática está alta. Pero si tengo una presión oncótica alta, entonces la presión oncótica alta va a hacer que se reabsorba mayor cantidad de sodio. Entonces, a lo largo del capilar peritubular, ¿no es cierto?, nosotros estamos viendo aquí la presión neta, ¿no es cierto?, de absorción de sodio. A medida que voy pasando del capilar peritubular, esta presión de reabsorción es baja, pero quiere decir que el flujo en realidad
de absorción, el flujo neto de absorción es hacia los capilares del tubular. Eso quiere decir que ayuda a reabsorber el sodio. Esto es lo que hemos visto, la fracción excretada de sodio que tiene que ser superior menor al 1%. Es otra forma. ¿Por dónde se reabsorbe el sodio? En la célula, en el epitelio tubular. Uno lo hace a través de las uniones estrechas, pero eso es por gradiente de concentración. Quiere decir, si hay más concentración de sodio en la luz tubular que en el intersticio, pues se reabsorbe. La segunda manera es la ruta transcelular, pero eso necesita proteínas transportadoras o bombas. Y luego por vía paracelular, la vía paracelular se utiliza habitualmente también por gradiente de concentración. ¿Ya? Entonces, en una célula siempre vamos a hablar de la membrana de la luz tubular. Vamos a hablar de la membrana que se encuentra a nivel basal y vamos a ver la membrana que se llama lateral. Esos nombres vamos a utilizar de aquí en adelante para el movimiento del sodio. Entonces, aquí lo que hemos visto es que donde ocurre la reabsorción son tres lugares. Uno en el túbulo contorneo proximal, ¿sí? Y luego, en segundo lugar, hemos visto la reabsorción a nivel del túbulo. Eso es todo el túbulo contorneo proximal, todo el túbulo contorneo proximal. Pero entonces, ¿qué ocurre en el túbulo contorneo proximal? ¿Cómo se reabsorbe el sodio? Uno, se reabsorbe junto con la glucosa, con una proteína cotransportadora que reabsorbe sodio con glucosa. La segunda forma de reabsorción de sodio es por una bomba intercambiadora, lo que reabsorbe sodio y elimina hidrogeniones. La tercera forma de reabsorción del sodio es por vía, ¿cómo se llama? A través de las uniones estrechas, junto con el agua, siempre y cuando haya un gradiente de concentración favorable. Entonces, a nivel del túbulo contornado proximal, en el sector inicial, solamente se reabsorbe cloro hacia el espacio intersticial. Y en la parte final del túbulo contornado distal, la reabsorción también está en función del intercambio sodio-hidrógeno y el intercambio y el paso del cloro. El cloro como molécula todavía no se conoce muy bien cuál es su función y la función parece estar relacionada con el volumen de las células. En la rama ascendente gruesa tenemos una bomba muy especial que se llama sodio-potasio 2-cloros ATPasa, que lo que hace es reabsorber sodio, potasio y dos moléculas de cloro al interior de la célula gastando energía. Esta bomba es importante porque ahí actúa un diurético que utilizamos con mucha frecuencia que se llama furosemida. Van a escuchar, furosemida es un diurético de asa. ¿Por qué? Porque funciona en la rama ascendente gruesa. ¿Y qué hace? Bloquea la bomba sodio-potasio 2-cloros ATPasa. Y si lo bloquea, obviamente no se reabsorbe ni sodio ni potasio. Y al no reabsorberse el sodio, junto con el sodio, como son yuntas, se va el agua y el paciente orina y va a tener una orina que tiene mucha cantidad de sodio. Hoy es 7 de noviembre, jueves 7 de noviembre a las 10:47. Han aprendido que la furosemida bloquea la bomba sodio, potasio, 2-cloros ATPasa en las ramas ascendente gruesa del vaso de Henle. Cuando estén en el internado rotatorio o estén en la residencia médica y yo los encuentre y les pregunte cuando su paciente esté recibiendo furosemida y no sepan, voy a ir a llamar a la señora Nicolasa, que se encarga de la limpieza, le voy a pedir su trapo para trapear el piso, lo voy a exprimir y les voy a dar en su poto pelado con el trapo. Esta materia se aprende para saber fármaco.
Y fármaco se aprende para tratar enfermedades. Entonces, uno tiene que saber qué está haciendo. ¿Sí? No pueden partir una ampolla y ponerle al paciente y no saber qué es eso. ¿De acuerdo? Ok, y aquí también ocurre el intercambio de sodio-hidrogeniones y la absorción paracelular del sodio a través de las uniones estrechas. Luego, en el túbulo contorneado distal, ¿qué ocurre en el túbulo contorneado distal? Aquí actúa la aldosterona. Siguiendo el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya lo conocemos? No. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo una cosa que se llama aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular detecta dos cosas: que caiga la cantidad de sodio en el líquido que está pasando por el aparato yuxtaglomerular o que caiga la presión arterial. Cualquiera de esas dos cosas y el aparato yuxtaglomerular libera una enzima que se llama renina. El hígado produce una cosa que se llama angiotensinógeno y la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja al endotelio capilar pulmonar. En el endotelio capilar pulmonar hay una otra enzima que se llama enzima convertidora de la angiotensina, que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre los vasos sanguíneos, donde produce vasoconstricción. Eso lo hemos avanzado ya en cardio. La vasoconstricción produce un aumento de la resistencia vascular sistémica y el aumento de la resistencia vascular sistémica aumenta la presión arterial diastólica y por lo tanto frena la secreción de renina. ¿Está bien? La angiotensina 2 actúa sobre la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene dos partes, una se llama médula y la otra se llama corteza. La corteza tiene tres zonas. La zona glomerular produce aldosterona. Y la aldosterona actúa sobre el túbulo contorneado distal, donde aumenta la reabsorción de sodio y obviamente aumenta la reabsorción de agua, y esto aumenta la volemia. Este aumento de la volemia aumenta la presión, o sea, aumenta el volumen sistólico, esto aumenta el gasto cardíaco, y el aumento del gasto cardíaco aumenta la presión arterial sistólica. Deja de producirse renina. Por el otro lado, se elimina potasio. Eso es lo que hace la aldosterona en el túbulo contorneado distal. Entonces, aquí está la acción de la aldosterona. La aldosterona reabsorbe sodio, activa esta bomba sodio-potasio TPasa, reabsorbe sodio, elimina potasio, que se va a terminar tirando hasta la luz tubular y se va a eliminar el potasio. Junto con el sodio se va a reabsorber el agua. ¿Qué pasa en el túbulo colector? En el túbulo colector, entonces, lo que vamos a tener es un intercambio sodio-potasio. Hay canales para el sodio y hay canales automáticos para el potasio. Y también hay un vaso de potasio TPasa, también está influenciado por la aldosterona. Y en el túbulo colector, en la parte cortical, ¿no es cierto?, tengo ahí una bomba sodio-cloro 2-bicarbonato ATPasa, que lo que hace es reabsorber sodio, reabsorber bicarbonato y eliminar cloro.
Entonces, esa es otra bomba que permite la reabsorción de sodio. Ok, entonces, al final, ¿cómo se regula el sodio? El sodio se regula primero por un péptido natriurético auricular. O sea, la aurícula cuando se distiende porque tengo mucha agua en el cuerpo, entonces produce una sustancia que se llama péptido natriurético auricular. Ese péptido actúa en el túbulo contorneal distal, impidiendo la reabsorción de sodio. El sodio se pierde en el orín y junto con el sodio se va a ir el agua. Al perderse eso, disminuye la volemia, entonces la aurícula ya no se distiende tanto. Ya no se produce péptido natriurético auricular. La segunda cosa es la hormona antidiurética. Entonces, ¿dónde se produce la hormona antidiurética? Yo tengo en el cerebro una parte del cerebro que no está protegido por la barrera hematoencefálica, que se llama zona preóptica. En la zona preóptica llega la sangre y esa zona preóptica detecta la concentración del sodio. Si el sodio está alto, ¿no es cierto?, entonces estimula a los núcleos supraóptico y paraventricular que se encuentran en el hipotálamo para que produzcan hormona antidiurética. La hormona antidiurética se secreta en la neurohipófisis y va a la circulación sanguínea. Esta actúa sobre el túbulo sobre el túbulo colector, haciendo que se produzcan acuaporinas, lo que hacen permeable a las células al agua. Entonces el agua se reabsorbe y deja de aparecer en el orín. Por lo tanto, la orina se concentra. ¿Está bien? Y aparece como té tinto la orina porque no tiene, o porque tengo que retener ese agua para diluir ese sodio que está tan alto. El sodio determina la osmolaridad plasmática. ¿De acuerdo? Entonces, la hormona antidiurética en realidad no va a regular el sodio, va a regular el agua, pero como el agua y el sodio están juntos, entonces el resultado neto es que el sodio que estaba alto se va a normalizar, pero a expensas de tener mucho líquido en el cuerpo. O sea, la hormona antidiurética va a retener agua y después, si hay mucho líquido y se distiende la aurícula, va a producirse el péptido natriurético auricular para tirar juntos el agua y el sodio que están de más. Ok. La otra es el sistema nervioso autónomo en su componente simpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo en el componente simpático, lo que va a hacer cuando se activa el simpático, cuando estoy cerca de morir, ¿sí? O sea, cuando tengo riesgo inminente de muerte, se activa mi sistema nervioso simpático. Y el simpático, a través de la adrenalina y la noradrenalina, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta el gasto cardíaco. Si hay ese aumento, llega más cantidad de sangre a los riñones, y al llegar más cantidad de sangre a los riñones, el resultado va a ser mayor producción de orina. Yo, obviamente, ahí voy a perder agua y sodio. El sistema renina-angiotensina-aldosterona que acabamos de revisar, ¿no es cierto? Y lo que se llama reflejo túbulo-glomerular. Entonces, el reflejo túbulo-glomerular consiste en que si aparece mucho sodio en el túbulo contorneal distal, entonces manda a que se ocurra vasoconstricción de la arteriola aferente para que no se pierda tanto sodio. Y si hay poco sodio en el túbulo contorneal distal, manda a que se contraiga la arteriola eferente para que aumente la filtración. Eso se llama reflejo túbulo glomerular, o si quieren balance glomerulo-tubular. Entonces, este fenómeno va a permitir que se regule la cantidad de sodio. O sea, si se fijan, mientras más sodio sale del túbulo proximal, entonces más sodio se termina reabsorbiendo. Pero en realidad la tasa de reabsorción es superior
a la concentración que existe en el mismo túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, perdemos muy poco sodio. La idea es no perder sodio. Entonces, este balance túbulo-glomerular permite que los túbulos puedan reabsorber todo el sodio independientemente de cuánto se filtre. Esto está ejemplificado, entonces lo que está pasando es que la tasa de filtración es normal, pues está el paciente filtrando 125 ml por minuto. Entonces el sodio se reabsorbe por transporte activo a través de la bomba sodio-potasio 2-cloros ATPasa, ¿no es cierto? Y puede haber un poco de fuga pasiva, pero la mayoría se va a reabsorber hasta llegar al intravascular. Pero si se activa el simpático, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede activar el simpático? Pasa la chica que me gusta, ¿no es cierto? Entonces se me activa el simpático se activa también en el instinto de conservación, ¿no? Me quiero reproducir. Entonces no quiero que la especie se pierda. Pasa la chica que me gusta, aumenta mi frecuencia cardíaca, se libera el simpático, aumenta mi frecuencia cardíaca, aumenta mi presión arterial, aumenta el gasto cardíaco, llega más sangre al riñón y empieza a filtrar más. ¿Sí? Esto es burla de la chica que está pasando. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Si la absorción, la acción de la bomba se va a manifestar muchas más bombas sodio, potasio, 2-cloros ATPasa para reabsorber el sodio que apareció ahí, porque apareció más. Si aparece más, pues va a aparecer más orina. No, tenemos que reabsorber todo lo que se pueda del sodio, aumentando el número de bombas. Y, por lo tanto, la absorción neta de sodio es mayor. ¿Sí? Eso es el balance glomerulotubular. Eso ya lo hemos explicado. Entonces, los factores que dependen del túbulo proximal, ya hemos dicho, si aumenta la filtración, también en ese filtrado va a haber mayor cantidad de elementos que son útiles, como la glucosa, como los aminoácidos. Y entonces eso también se tiene que rescatar. Y las proteínas transportadoras para rescatar los aminoácidos, para rescatar la glucosa, utilizan sodio como cotransportador. Entonces se va a reabsorber el aminoácido junto con sodio, se va a reabsorber la glucosa junto con sodio y por lo tanto voy a reabsorber más. Ahora, la angiotensina 2, que ya hemos visto dónde se produce y cómo actúa, lo que va a hacer es un aumento de la reabsorción de sodio. El sistema renin-angiotensina-aldosterona, ya lo hemos revisado, sin chanchullo. Y entonces, ¿qué hace la angiotensina 2? La angiotensina 2 causa vasoconstricción, tanto de la arteriola aferente, pero especialmente de la arteriola eferente. Ok, entonces va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular y un aumento de la reabsorción de agua y de sodio por el túbulo proximal. ¿Qué más hace la angiotensina 2? Disminuye el flujo de sangre a nivel de la médula renal. Estimula la secreción de aldosterona, como lo hemos visto. Estimula la secreción de la hormona antidiurética en los núcleos supraóptico y paraventricular a nivel del hipotálamo. Estimula el centro de la sed. Nosotros tenemos en el hipotálamo un centro de la sed. En el hipotálamo tenemos dos, un centro de la sed y un centro del hambre. Entonces el centro de la sed es estimulado por la angiotensina 2. Y bueno, va a aumentar la reabsorción de sodio en el túbulo proximal y en la rama ascendente gruesa de la ACTM y también la reabsorción de sodio en el túbulo colector. La aldosterona, como les había dicho, lo que va a hacer es activar esta bomba, que es la bomba 3 sodios, 2 potasios ATPasa,
o sodio-potasio TPasa, de manera que esta activación va a hacer que se absorba el sodio. Esto lo va a hacer porque la aldosterona, la aldosterona es un esteroide, quiere decir está hecha de lípidos, no tiene receptor de membrana, sino se entra dentro de la célula de la aldosterona, se une al receptor de mineralocorticoide que está a nivel intracelular y juntos van al núcleo para que el núcleo comience una transcripción genética que haga que se libere RNA mensajero. El RNA mensajero va a ir a los ribosomas para que se formen proteínas y estas proteínas son justamente esta bomba sodio-potasio TPasa, al mismo tiempo que va a activar a la mitocondria para que produzca ATP y el ATP le dé energía a la bomba para que funcione. Esa es la acción de la aldosterona. Pero al mismo tiempo, como la cantidad de potasio es muy alta dentro de esta célula, entonces hay un canal de potasio voltaje dependiente. Que hay mucho potasio, se abre el canal de potasio y se tira el potasio a la orina. Entonces, el efecto final de la aldosterona es reabsorción de sodio, junto con el sodio, del agua y excreción de potasio. Entonces, cuando ve un paciente en shock, ya que es el shock, una señora que ha dado luz en su casa y que se ha retenido la placenta, no sale la placenta. Entonces empezó a sangrar en la casa, no se han dado cuenta cuánto ha sangrado y te la traen a la emergencia del hospital. La señora está blanca como la pared, ¿no? Y la frecuencia cardíaca está en 140, le tomas la presión y la presión está 40-20, o sea, está muriendo. Hay que ayudarla. En ese momento, al tomarle los laboratorios, le vamos a sacar electrolitos. ¿Sí? Junto con los laboratorios, todos los iniciales, va a salir electrolitos. Y me va a venir el primer reporte de electrolitos, sodio 147, eso es hipernatremia, hemos dicho 135 a 145. Y el potasio, que lo normal es de 3.5 hasta 5.5, me va a venir en 2. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué le ha pasado, señor? ¿Qué tiene que ver que haya sangrado con las alteraciones de los electrolitos? ¿Qué ha pasado? Ha pasado que ha bajado la presión arterial y se ha activado la angiotensina aldosterona. Lo que ha hecho para tratar de salvar es retener sodio y eliminar el potasio. Eso se llama hiperaldosteronismo secundario. O sea, la acción de la aldosterona está aumentada, tiene mucha aldosterona circulando en su cuerpo. ¿Okay? Yo no mido aldosterona en los pacientes, es un estudio muy complejo de hacer. Se mide los electrolitos y se establece la causa. Eso tienen que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender toda esta porquería? ¿Por qué tengo que aprender todas estas tonterías? Yo tengo que aprender todo esto porque estoy muy limitado en el momento de obtener información del paciente. O sea, no se obtiene todo. A ver, quiero saber cómo está el eje de renina, angiotensina, aldosterona. Laboratorio. A ver, quiero que me midan renina, angiotensina. No existe eso. No se mide. Son estudios demasiado caros para poder hacerse en todos los días. Entonces tienen que darse cuenta que es muy sutil, es ser detective, ser Sherlock Holmes. ¿Ya? Entonces con un pequeño indicio tienes que lograr llegar a resolver el crimen. Eso es lo que para eso se le está entrenando a ustedes. Entonces, en este experimento lo que se ha hecho es administrar aldosterona a un paciente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo administro aldosterona, fíjense cómo la excreción de sodio cae, el primer gráfico en rojo cae la cantidad de sodio en el orina. Si yo veo la cantidad de potasio, aumenta la cantidad de potasio en el orina por haberle puesto la aldosterona. ¿Sí?
Y lo que falta aquí en este gráfico es mostrar la densidad urinaria, porque la reabsorción de sodio también viene junto con la reabsorción de agua. La densidad urinaria aumenta y el volumen urinario disminuye. Bueno. También hay una sustancia que se llama factor neural natriurético que está mediado por el simpático. En realidad, el simpático, como hemos dicho, libera adrenalina y noradrenalina que causan vasoconstricción, aumentan la reabsorción tubular de sodio y aumentan la secreción de renina. Si se libera renina, obviamente tenemos mayor reabsorción de sodio y de agua por activación del eje renina-angiotensina. Esta es la hormona antidiurética. Ahora digamos en una imagen como para que lo que les he dicho teóricamente se vea qué es lo que ocurre. Entonces el área preóptica detecta un aumento de la osmolaridad plasmática. Osmolaridad plasmática 2,1 multiplicado por el sodio más el potasio más la glucosa sobre 18 más el nitrógeno ureico sérico sobre 2,1. Entonces, el valor normal de la osmolaridad plasmática 280 a 300 miliosmoles por litro. Un valor debajo de esto se llama estado hipoosmolar. Un valor encima de 300, un estado hiperosmolar. Entonces ustedes ven aquí quiénes determinan la osmolaridad plasmática: el sodio, el potasio, la glucosa y el nitrógeno ureico sérico. Esos son los que determinan la osmolaridad plasmática. Entonces la osmolaridad plasmática es la que regula la secreción de hormona antidiurética. Si la osmolaridad sube, entonces se activan los osmorreceptores que están en el hipotálamo, o sea, los osmorreceptores que se encuentran en el área preóptica van a estimular los núcleos supraóptico y paraventricular, y estos van a producir hormona antidiurética que se secreta en la neurohipófisis o hipófisis posterior. La hormona antidiurética va a ir a actuar. La hormona antidiurética va a ir a actuar sobre el túbulo contorneado distal, y en el túbulo contorneado distal produce la presencia de aquaporinas y eso reabsorbe agua. ¿Dónde actúa el péptido atrial natriurético? El péptido atrial natriurético va a actuar. Estamos viendo todo lo que ocurre cuando ocurre esto si hay una distensión de las aurículas, obviamente se llena más el ventrículo, y si se llena más el ventrículo hay aumento del volumen sistólico. Si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco. Si aumenta el gasto cardíaco, hay aumento de la presión arterial. Si aumenta el gasto cardíaco, obviamente llega mucha más sangre al riñón y la tasa de filtración glomerular está incrementada. Ahora, esto va a hacer que haya un aumento de sodio a nivel de la sangre. Si eso ocurre así, entonces lo que va a ocurrir en la rama delgada, en la reabsorción, se va a bloquear la reabsorción de agua y va a haber mayor reabsorción de sodio en la rama ascendente delgada, pero a pesar de eso va a llegar mucho más sodio a la rama ascendente gruesa, y ese sodio va a llegar a la mácula densa. Entonces
cuando la mácula densa perciba que el sodio está alto, va a dejar de secretar renina. Ya no hay renina, ya no hay angiotensina, ya no hay aldosterona. Si no hay aldosterona, no reabsorbo ni sodio ni agua, y eso termina ocurriendo de manera que en el túbulo colector aumenta la cantidad de sodio y finalmente yo tengo mayor cantidad de sodio en el orina. Entonces, el péptido arterial natriurético, ante un aumento del volumen sanguíneo, aumento de la presión arterial y disminución del tono simpático, va a hacer que los miocitos de la aurícula liberen péptido natriurético arterial, y a nivel cardiovascular, como no va a haber angiotensina, va a haber vasodilatación. Angiotensina 2. A nivel endocrino no va a haber renina, no va a haber aldosterona y tampoco la producción de hormona antidiurética. Y a nivel renal va a causar vasodilatación de la arteriola aferente, aumento de la filtración glomerular, disminución de la reabsorción de sodio, y el resultado final va a ser natriuresis, o sea, la pérdida de sodio en el cuerpo. ¿Ok? ¿Dudas sobre el sodio?